Un pozo en medio del campo. Hola amigos. Antes de compartir el sueño de hoy, quiero pedirles, si les gusta lo que hago, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Esto ayuda a que estas historias no se pierdan en la niebla de los algoritmos. Y ahora sobre el sueño. Esto sucedió después de un día que parecía completamente normal. Pero por dentro había una extraña premonición, como si algo antiguo estuviera a punto de despertar. Me fui a dormir sin grandes expectativas y me quedé dormido casi al instante. El sueño comenzó con que caminaba por un campo dorado e interminable. El grano se mecía con el viento, como la superficie del agua, y cada paso crujía, como si caminara sobre los huesos secos de años pasados. Sobre mi cabeza estaba el cielo, no simplemente azul, sino profundo, como si los recuerdos pudieran caer en él. En algún lugar a lo lejos cantaba una alondra solitaria, su canto se disolvía en la inmensidad. Sentía una extraña ligereza, como si no caminara con los pies, sino que me deslizara, y cuanto más avanzaba, más fuerte era la sensación de que ese campo no era real, sino tejido de pensamientos antiguos, alguna vez olvidados. A mi derecha pasó volando una libélula, luego otra. Una se posó justo en mi mano, me miró con sus ojos de periscopio y alzó el vuelo. Y por alguna razón entendí, me estoy acercando a un lugar importante. A lo lejos vi un punto. Crecía lentamente, como si no fuera yo quien se acercaba a él, sino él quien se acercaba a mí. Caminé hacia ella y con cada paso se hacía más silencioso. Incluso el viento se detuvo. Cuando me acerqué, entendí que era un pozo de piedra. Antiguo, cubierto de musgo, con una viga de madera y un balde vacío. Pero lo principal era que alrededor de él la hierba estaba aplastada, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Me incliné. Dentro estaba oscuro y no se veía el fondo, y entonces escuché una voz. No venía desde el fondo, sonaba en mi cabeza, como un recuerdo al que alguien le hubiera dado voz. ¿Acaso no arrojaste una moneda aquí alguna vez? Lo recordé. Yo tenía unos 9 años. En ese momento pedí un deseo, el más íntimo de todos. Y de verdad, ese pozo se parecía al que una vez visité con mi abuela. ¿Pero acaso era posible que estuviera aquí, en medio de un sueño? La voz continuó. Ha pasado el tiempo. ¿Quieres saber si se cumplió? Asentí con la cabeza, sin saber a quién le preguntaba. Y entonces del fondo subió un balde. Se movía lentamente, como si una mano invisible girara la manivela. Dentro había un espejo. Vi mi reflejo, pero no el de ahora, sino el de un niño, asustado y decidido al mismo tiempo. Él me miraba directamente a los ojos. Y entonces dijo, tú mismo sabes la respuesta. Me desperté con la sensación de que el corazón había soltado algo, como si una deuda hubiera sido saldada. Y así sucede, a veces un sueño te devuelve al lugar donde todo comenzó para recordarte que no perdiste, simplemente creciste. Pero creciste no para olvidar, sino para verlo de nuevo, más profundamente, con más calma, con mayor precisión. Este sueño es un acto profundo de reconciliación interior, un encuentro con el niño interior y el cierre de una antigua intención que alguna vez fue formulada de manera sincera, pura y valiente, y olvidada. No habla tanto con palabras, sino que se expresa a través de un estado, de calidez, de paz, del pago de una deuda que nadie exigía, pero que solo para mí era importante. No esperaba nada especial de esa noche, pero en mi interior, como si algo que llevaba mucho tiempo en silencio, hubiera decidido alzar la voz. No en voz alta, sino apenas perceptible, como el susurro de un campo, el roce del viento, la mirada de una libélula. No fue solo un sueño, fue un camino hacia el corazón de mi memoria. Caminaba por un campo que no era un campo, era el tejido de pensamientos olvidados. Al caminar sobre él, escuchaba cómo crujía no la hierba, sino el tiempo, como si atravesara finas capas de años en las que estoy escondido yo mismo, aquel que alguna vez fui. Las libélulas no solo volaban, me guiaban, pequeñas pero precisas mensajeras de algo importante. Y luego, el pozo. No apareció como un objetivo, sino como un encuentro que había sido planeado hace mucho tiempo. En ese pozo no había agua, sino la profundidad de un deseo que alguna vez dejé ir. Lo recordé. Tenía 9 años. Entonces pedí algo importante, casi sagrado. Quería que siempre hubiera personas bondadosas a mi lado en la vida, que aquellos a quienes amo estuvieran a salvo. No pedí nada para mí.
Solo quería que el mundo siguiera siendo cálido y comprensible. Y como todos los niños, creí en ello y luego lo olvidé. No porque no fuera importante, sino porque el mundo de los adultos se adueñó del espacio de los sueños. La voz interior no preguntaba, solo recordaba. En silencio, con dignidad, sin presionar. Y cuando subí el cubo, no con una respuesta, sino con un reflejo, no vi lo que quería, sino a quien alguna vez fui. Un niño, el pequeño yo. Él no juzgaba, no culpaba. Simplemente miraba, fijamente, directo, sin miedo. Y dijo, tú mismo sabes la respuesta. Y realmente lo sabía. Ese deseo no desapareció, se cumplió. No como un punto en una lista, sino como un camino. Me convertí en alguien capaz de escuchar ese sueño, lo que significa que no traicioné, no olvidé, no renuncié. Al despertar sentí que algo dentro de mí se volvió más ligero. Como si hubiera recuperado una promesa, como si me hubiera perdonado a mí mismo. ¿Qué me revela este sueño? El campo no es un espacio real, sino un campo vivo de memoria, sentimientos, experiencias, estados frágiles que no mueren, sino que esperan a ser sentidos de nuevo. Las libélulas son símbolos de transición. En la mitología y en los sueños representan el movimiento entre mundos, un mensaje de los niveles sutiles de la psique, a veces mensajeras del alma. El pozo es un arquetipo de la profundidad del inconsciente, un lugar donde está oculto lo más íntimo, donde alguna vez se arrojó un deseo. El agua aquí es la memoria del alma. La moneda representa mi voluntad, la confianza depositada alguna vez en este mundo, una intención que aún sigue viva. El espejo en el cubo no es un reflejo de lo externo, sino un contacto con el niño interior, con aquel que aún sabe para qué vives. El cubo sube solo porque ha llegado el momento. La frase, tú mismo sabes la respuesta, es la clave para una aceptación adulta. La respuesta no está afuera, está dentro. Ya la llevo conmigo. Este sueño no trata de descubrir algo. Este sueño trata de recordar lo que siempre supe. He cumplido una promesa que había olvidado. Me he convertido en alguien capaz de escuchar la voz del pozo y no asustarse. Eso significa que me he convertido en mí mismo, completamente. Si este sentimiento te resulta cercano, no olvides suscribirte, darle like y compartir en los comentarios si has tenido sueños así o tal vez si recuerdas tu primer deseo. Cuéntanos, pensemos en ello juntos.